Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Gracias a Melissa por el pase. Bienvenidos a esta nueva semana en 2021. Vladimir Cerrón revocaron resolución que dejó sin efecto sentencias en su contra. Según ha informado el diario El Comercio, con esta disposición judicial, Cerrón vuelve a estar inhabilitado para ejercer la función pública los 3 años que restan cumplir de su sentencia por el delito de negociación incompatible. Por otro lado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha declarado infundadas otras 10 apelaciones de Fuerza Popular. Los expedientes llegaron en apelación hasta el máximo tribunal electoral desde los jurados electorales especiales en las regiones de San Martín y Huancavelica. Y la noticia, sin duda, política del día ha sido esta carta que ha entregado la señora Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, al presidente Sagasti. Tenemos el documento en pantalla y destacamos algunas de las líneas de esta misiva. Dice: pedimos o le solicitamos respetuosamente se sirva a requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral en donde se pueda revisar con entidad independiente los padrones electorales, actas de votación, listado de electores, sistema informático utilizado, entre otros, para que finalmente los resultados representen un fiel reflejo de la voluntad popular en los comicios electorales llevados a cabo el pasado 6 de junio del presente. Y por otro lado también destaca, dice, se han denunciado sobre el Jurado Nacional de Elecciones falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el pleno del jurado. Una carta que ella leyó a su salida de Palacio de Gobierno. Vamos a abordar estos y otros temas de inmediato con la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez. Nos hace la atención esta noche para abrir la semana y abrir el programa. Doctora Bermúdez, muy amable y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mávila. Gracias a ustedes por la invitación. No, como siempre, agradeciéndole la predisposición para conversar con nuestros televidentes. ¿Cómo se ha interpretado esta carta o cuál es el proceso que debería seguir una carta enviada por la señora Fujimori o dejada en Palacio de Gobierno? ¿Cuál es el camino que sigue una misiva como esta? ¿Cómo se atiende desde el gobierno? Bueno, efectivamente el día de hoy, hacia el mediodía, la carta que usted ha mencionado ha sido dejada en mesa de partes de Palacio de Gobierno. Como toda comunicación de cualquier ciudadano o ciudadana, esta tiene que ser ingresada formalmente, tiene que ser evaluado su contenido, el petitorio, y luego de ello se le dará la respuesta que corresponda. ¿La evalúa el presidente a quien va dirigida o hay, digamos, una reunión del Consejo de Ministros? ¿Participan asesores jurídicos del presidente? ¿Cómo se responde? Evidentemente cualquier comunicación que recibimos, tanto el presidente como cualquier ministro o ministra, tiene que ser evaluada con su equipo de asesores, ¿no? En este caso, de acuerdo al pedido que han hecho, y más aún teniendo en cuenta que nosotros, como Poder Ejecutivo, tenemos que ser absolutamente respetuosos del principio de neutralidad. Vamos a ver los alcances de lo solicitado y luego de ello seguramente responder, pero no, ninguna carta va a un Consejo de Ministros. No, entonces la señora Fujimori recibirá una respuesta aceptando o no la solicitud que ha propuesto. Como reciben respuesta todos los ciudadanos que nos envían comunicaciones. A veces no lo hacemos de manera directa, dependiendo del pedido. Por ejemplo, a mí me llegan muchas comunicaciones que yo a veces tengo que derivar porque se trata de problemas de saneamiento, problemas vinculados al sector justicia, al sector salud. Entonces, dependiendo del tipo de pedido, se evalúa, se ve quién es la instancia que debe dar la respuesta. En este caso, por el contexto en el que nos encontramos, como usted entenderá, y siendo estrictamente respetuosos del principio de neutralidad, tenemos que evaluar bien el petitorio. De acuerdo. El presidente Sagasti, cuando asume la presidencia de la República, le prometió algunas cosas al pueblo peruano, a la ciudadanía. Y una de ellas, uno de los objetivos o una de sus promesas más importantes fue la realización de elecciones libres, independientes y justas, limpias. ¿Usted cómo entiende una carta de esta naturaleza? Si nos atendemos a esa promesa, ¿se ha cumplido la promesa del presidente? Estas han sido
elecciones limpias, transparentes, en las que no cabe duda de la idoneidad de las autoridades electorales? Hasta el momento, las elecciones se han desarrollado de acuerdo al cronograma electoral. Los organismos electorales están cumpliendo sus funciones. Todavía no tenemos la proclamación de quien finalmente asumirá la conducción del Poder Ejecutivo, y por eso es que yo creo que, siendo estrictamente respetuosos del principio de neutralidad, creo que no cabría una evaluación desde nuestra parte. Sin embargo, estas elecciones han sido también observadas tanto por instituciones especialistas en observación electoral, tanto nacionales e internacionales, que han preparado importantes reportes que toda la ciudadanía conoce, y hasta ahora al menos estamos ante un proceso electoral con las características que usted ha señalado. Claro, la pregunta es muy importante porque fue una promesa del presidente, la realización de elecciones libres. En un primer momento, recordamos todos, se discutía incluso la posibilidad de postergar, y el presidente dijo que no, que se garantizaba de parte de su gobierno la realización de elecciones correctas, de elecciones transparentes, de elecciones limpias en el Perú. ¿Usted diría que el gobierno ha cumplido con esa promesa? Sí, recordemos que el gobierno liderado por el presidente Sagasti es un gobierno de transición, y una de las tareas fundamentales es precisamente conducir esa transición hacia la nueva autoridad que será elegida como resultado del proceso electoral que, recordemos, ya había sido convocado por el expresidente Vizcarra. Lo que el presidente Sagasti y todo su equipo de gobierno nos comprometimos es a respetar de manera clara y sin ningún tropiezo ese cronograma electoral, dando todas las garantías a los organismos electorales para que desarrollen su trabajo de manera autónoma, como lo han hecho, dando las seguridades para que incluso en tiempos de pandemia las personas podamos ir a ejercer nuestro derecho de sufragio, cosa que también se ha hecho. Y ahora estamos, yo diría, en la etapa final ya a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, esperando los resultados finales. Nosotros con mucha expectativa, igual que toda la ciudadanía, pero yo diría con un plus, con un adicional, que queremos hacer una transferencia con el debido tiempo necesario para que las nuevas autoridades que asuman el Poder Ejecutivo puedan recibir la posta y continuar con los esfuerzos que se han venido desarrollando en estos intensos 8 meses de trabajo. Claro, la pregunta iba más bien dirigida a la sensación que tiene el gobierno de haber cumplido cuando se discute incluso la idoneidad del Jurado Nacional de Elecciones, si éste ha perdido o no credibilidad o institucionalidad, y cuando por lo menos de una de las partes hay una insinuación de fraude, de irregularidades que van más allá de lo que sería realmente una elección limpia, de un ejercicio no del todo correcto por parte de los organismos electorales. La pregunta va ahí, porque son elecciones que se desarrollan, entiendo el papel del gobierno de transición, pero es muy importante que este gobierno se haya comprometido con esa elección. Es decir, respalda el gobierno del presidente Sagasti al actual Jurado Nacional de Elecciones. Mire, no se trata de respaldar, sino de respetar. Nosotros como Poder Ejecutivo, y lo hemos dicho además en conjunto con las entidades, con los órganos constitucionales autónomos y con los otros poderes, respetamos el trabajo de los organismos electorales, respetamos también sus competencias, y por tanto tenemos que estar expectantes a que culminen su labor. Lo que sí rechazamos son los actos de violencia que hemos visto en contra de las autoridades electorales y en contra de las oficinas de estas autoridades. Creo que estas elecciones, como muchas otras, ¿no?, en una etapa final, han polarizado puntos de vista, pero todo ejercicio democrático debe hacerse en un ambiente de respeto de los derechos fundamentales y de respeto irrestricto de nuestras autoridades electorales.
Claro, pero me refería, y perdone que sea tan pesada, pero debo hacerle la pregunta, me refería que, claro, el presidente Sagasti ha salido incluso a hablar muy firme y con mucha dureza respecto a algunas iniciativas que él no comparte desde el Congreso. Lo mismo ha podido hacer respecto a las autoridades electorales, y yo estoy segura lo hubiese hecho si él sintiera que hay algo que pedirle o exigirle a esas autoridades. La pregunta concreta es, ¿se sienten ustedes satisfechos con el proceso llevado a cabo? Es decir, terminado este gobierno, ¿el presidente Sagasti podrá decir, cumplí? Todavía nos quedan 30 días para culminar el gobierno de transición y emergencia. En ese momento, con mucho gusto, Mávila, te voy a responder directamente a esa pregunta. Hoy día tenemos tanto por hacer y sobre todo aprovecho tu pregunta para dar una gran noticia que quizá ha pasado desapercibida entre tantos temas que hay en nuestra realidad nacional, pero hemos recibido en calidad de donación una contribución importantísima de parte del gobierno americano y del pueblo de los Estados Unidos. 2.700.000 vacunas o dosis de vacunas para acelerar mucho más el proceso de vacunación en el Perú, y van a llegar en los próximos días. Esta es una gran noticia porque nos va a poder permitir superar la meta que nos habíamos trazado como gobierno de transición y emergencia. Habíamos pensado inicialmente vacunar al grupo de personas mayores de 60, y ya el día de hoy, gracias a este donativo y a otras llegadas de dosis que nos ha programado Pfizer, vamos a poder vacunar a las personas mayores de 50 años antes de terminar el 28 de julio. ¿Cree usted que a este manejo de una vacunación que avanzó, digamos, bastante bien hasta la fecha, se debe el repunte de la popularidad del gobierno del presidente Sagasti, que ha registrado la última encuesta de Ipsos? Podría ser, yo creo que no solamente esto, yo creo que también estamos nosotros 7 meses en gestión, nuestro periodo es de 8 meses, creo que inicialmente estábamos en un momento muy difícil para el país, nosotros tomamos la posta prácticamente de nadie, porque acuérdese que en menos de 10 días tuvimos 2 gobiernos sucesivos y tuvimos que recibir 2 transmisiones de gestión y rápidamente ponernos a actuar frente a un momento de pandemia muy crítico, pero sobre todo al no haber encontrado contratos para la adquisición de vacunas cuando ya varios países de la región y del mundo estaban iniciando el proceso de vacunación. Entonces, en aquel momento nos pusimos a trabajar sobre la marcha y concentrarnos mucho en el trabajo interno y en las negociaciones internacionales con nuestros equipos, tanto de Cancillería como del Ministerio de Salud, y afortunadamente hemos podido revertir ese momento tan difícil que fue la etapa inicial donde no se veía ninguna vacuna. Claro, ¿no? claro. Hoy día el tema de tenemos la satisfacción, efectivamente, tenemos la satisfacción de poderle asegurar a todo el país que al finalizar el 2021 ya no solo todas las personas mayores de 18 años serán inoculadas, sino también los adolescentes de 12 a 17 años. Y esto gracias a que contamos con más de 60 millones de dosis de vacunas. Usted ha dicho bien cuando empezó su respuesta y dijo podría ser uno, pero no solamente eso, no solamente el éxito de la vacunación. Y cuando ocurre una elección como la que hemos encarado, tan polarizada, que ha enfrentado a los peruanos, a la mitad de los peruanos, a niveles de verdad que hacía tiempo no veíamos, la pregunta es si más bien no hay una suerte de temor al futuro incierto que supone esta polarización, es decir, si no hay más bien un pensamiento que hoy se está instalando en la ciudadanía, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, ante el temor de lo que va a pasar. Recuerdo mucho, y le traigo a la memoria, esto es una reflexión muy particular, cuando ocurrió algo similar a final del gobierno del señor Alejandro Toledo. Él había caído mucho en su popularidad y las elecciones colocaban 2 propuestas que no eran del todo, populares, que llegaron, eran el mal menor, se decía, hay que votar por el mal menor, Alan García o Ollanta Humala. Y entonces Alejandro Toledo decía que le repetían en plazas y pasillos, no te vayas, Cholo, no te vayas, porque había el temor, ¿no?, ante uno de los dos, que era mejor quedarse con lo que ya se conocía a encarar eso.
¿Qué le diría usted a los ciudadanos que pueden estar creyendo eso? Finalmente Sagasti ya nos ha ofrecido una relativa estabilidad. Lo que viene va a ser horrible y es por eso que decidimos hoy, más bien, apoyarlo y eso explica en parte el repunte. ¿O usted cree que yo estoy elucubrando demasiado? No, bueno, es su punto de vista, yo lo respeto. Creo que en estos meses hay muchas cosas que no se han visto del gobierno de transición y emergencia, porque hemos estado en periodo electoral, porque han habido muchas tensiones de carácter política, porque también seguimos en pandemia, hemos pasado una segunda ola, pero el presidente Sagasti en menos de 7 meses ha viajado por todo el país. Cada ministro, cada ministra de Estado hemos estado viajando, trabajando, tratando de destrabar muchos proyectos que afortunadamente hoy día podemos dar cuenta de que hemos acelerado procesos que estaban estancados en los últimos meses y hasta años. El otro día yo tenía la satisfacción de estar en San Martín y poder inaugurar un hospital en Bellavista que había estado trabado por 7 años, ¿no? Entonces a lo que voy es que hemos trabajado fuerte, tenemos equipos muy ¿Diría buenos que han en el Poder superado Ejecutivo. sus propias expectativas? Nosotros recuerde, Marila, que nosotros no hemos postulado para ser gobierno. Entonces, sería demasiado plantearnos ahora qué cosa nos propusimos como un plan de gobierno. Sí nos planteamos 5 ejes de trabajo y nuestro presidente siempre nos ha planteado la importancia de enfocarnos en esos 5 grandes compromisos, más allá de la gestión permanente del Estado, porque el Estado tiene que seguir funcionando. Y por eso es que nosotros hemos instaurado una práctica que ojalá futuros gobiernos la puedan adoptar si la consideran válida. Creo que es muy válida para la ciudadanía y es esto que hemos iniciado el viernes, nuestras conferencias de prensa de los lunes y viernes que denominamos transferencia con transparencia, para que cada ministro y ministra de Estado reporte cómo encontramos el sector. Claro, en pero noviembre del la pregunta 2020, es muy concreta en cuanto a la gestión del país. Claro, a la gestión del país. Usted diría, a pesar o dejando de lado las circunstancias que los colocaron en el gobierno, que han superado sus propias expectativas de lo que se podía hacer, reconociendo las circunstancias en las que asumieron este encargo. Creo que en algunas áreas sí. De hecho, en la vacunación hemos superado las proyecciones iniciales y esto de verdad es gracias a un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo liderado por el presidente Sagasti para lograr adquisición, una buena negociación con diferentes laboratorios. Somos uno de los países que tiene mayor diversidad de contratos con laboratorios, todos que producen vacunas de alta eficacia. En segundo lugar, hemos podido también negociar entregas anticipadas. Recordemos que originalmente nosotros teníamos la expectativa de vacunar alrededor de 5 millones de personas porque las proyecciones de las dosis que nos iban a llegar en este periodo eran más o menos entre 8 y 10 millones de dosis. Ahora prácticamente las estamos duplicando, entonces sí, en ese aspecto podría decir que sí se ha superado nuestras expectativas, pero producto de un trabajo muy intenso y gracias también a la experiencia de nuestro presidente en las relaciones internacionales. El trabajo de Cancillería, el trabajo del Ministerio de Salud. Vamos a volver precisamente sobre el tema de Cancillería y voy a hacerle algunas repreguntas extras sobre esta situación que se ha suscitado el día de hoy a partir de la carta de Keiko Fujimori y le quisiera dejar una pregunta antes de irnos a la pausa. Ya en términos legales de protocolo, ¿tiene el Ejecutivo la capacidad de solicitar esta auditoría electoral? ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la facultad de solicitar esa auditoría cuando no concluye el trabajo del jurado? Si nos lo explica al volver, vamos a la pausa y regresamos con Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. La doctora Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, está con nosotros aquí en 2021 y nosotros conversábamos al inicio sobre esta carta. Ella decía en un principio que toda carta que era recibida en Palacio de Gobierno
iba a tener una respuesta, incluyendo la que ha dejado el día de hoy en mesa de partes Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República, que cuestiona o que a partir de lo que ella dice son irregularidades presentadas en el proceso de la elección, le ha solicitado al presidente una auditoría internacional. ¿Esto está dentro de las facultades que tiene el presidente de la República, doctora Bermúdez? Bueno, precisamente ese es uno de los objetivos de evaluar la carta. Yo no quisiera adelantarme porque ni siquiera me he sentado con el presidente a conversar al respecto. Entonces nosotros vamos a seguramente pedir los informes necesarios para precisamente definir si corresponde, cuándo corresponde, si estamos en el supuesto en que correspondería, etcétera. ¿Esos informes son los que se van a solicitar al jurado, a la OMPE? ¿Cuáles son las instancias? Nosotros estamos hablando del Poder Ejecutivo. Este es un pedido que viene directo al Poder Ejecutivo, ha sido dirigida la comunicación al presidente de la República, entonces nosotros como equipo, o sea, me refiero, y digo nosotros, del equipo de profesionales que trabaja tanto en la asesoría de presidencia, como de ser necesario, alguno de los ministros que tiene más vinculación con el tema, vamos a evaluar. Es decir, todavía no me podría decir si es una competencia del presidente poder hacer esto o no. ¿Cancillería le ha comentado algo al respecto? ¿Podría a través del ministro de Exteriores pedirse una auditoría, solicitar como Estado, como gobierno, una auditoría internacional, o esto es un imposible jurídico? No, conocemos la experiencia, por ejemplo, de Bolivia, que ha sido tan citada en términos de experiencias cercanas que hayan pedido una auditoría, pero el caso boliviano, como todos conocemos, ha tenido unas particularidades bastante especiales, ¿no? Ahora, entiendo que en ese caso, quien la habría pedido, no tengo la información a mano, pero entiendo que en ese caso habría sido la autoridad electoral. Nosotros vamos a responder como hacemos todo en el Poder Ejecutivo, de manera seria y basados en el ordenamiento jurídico y en las condiciones en las que encontramos hoy, en las que nos encontramos hoy en este momento electoral, e insisto, respetando siempre el principio de neutralidad. Nosotros no somos actores del proceso electoral, y eso se tiene que comprender claramente. Los actores son los organismos electorales. Entonces, digamos que el gobierno se encuentra satisfecho con el desarrollo de las elecciones y con el trabajo de los organismos electorales. Y estamos a la expectativa de que el Jurado Nacional de Elecciones termine su trabajo como lo ha venido haciendo ahora, y me alegro mucho que haga sus sesiones públicas y todo, para que la ciudadanía también comprenda, porque todo proceso electoral también tiene un componente educativo. Nos vamos formando como ciudadanos, y la ciudadanía puede comprender cómo es que se discute cuando hay discrepancia en torno a un punto de vista de una organización política o de otra. Bien, quería preguntarle también por su reacción. Bueno, el ministro de Salud se ha pronunciado, hoy conversó con nuestros compañeros de N Portada respecto a la vacunación del expresidente Martín Vizcarra, que además no ha dudado en poner una foto en sus redes sociales y decir: aquí estoy con el equipo que me ha vacunado y estaré pronto anunciándoles la segunda dosis, cuando el presidente ya se había vacunado con Sinopharm. Estamos viendo precisamente el tuit, le comento a la doctora Bermúdez, y aquí parece que hubo un problema más bien de comunicación por un proceso que se hace de manera automática, ¿correcto? ¿Qué acciones se pueden tomar contra funcionarios o exfuncionarios, digamos, que incurran en este tipo de faltas que de cara a la población podrían tener un componente antiético, conociendo la situación precisa que incluso motivó la renuncia de las ministras Astete y de la ministra de Salud también en su momento? Sí, bueno, como bien usted ha señalado, Mávila, el ministro de Salud ha reconocido que en realidad ha sido un error el haber excluido del padrón de vacunación vigente a aquellas personas que ya se habían inoculado, si bien no con dosis de vacunas adquiridas por el Estado peruano, ya estaban protegidas frente a la pandemia. Por eso sí, igual que el ministro de Salud, realmente yo rechazo esta actitud
del señor Vizcarra de haberse ido a vacunar cuando él ya está protegido porque ha recibido 2 dosis de una vacuna hace algunos meses. Es cierto que lo que nosotros estamos usando como padrón de vacunación es el padrón de RENIEC, por tanto, porque la vacunación tiene que ser universal. No solamente estamos usando el padrón de RENIEC, sino también los registros de las personas extranjeras que residen en el Perú, porque la idea es de vacunar a todas las personas que no estén vacunadas, no que las personas experimenten con su cuerpo, con su vida, utilizando vacunas cuando no las necesitan. Entonces, sí, realmente esta actitud, como usted bien señala, es un problema de ética, pero también de un egoísmo. Si yo sé que ya tengo las 2 dosis, que estoy protegida, ¿por qué me quiero poner una tercera dosis? Estamos dejando a una persona sin una dosis que puede protegerla frente a la pandemia. Esto es un tema, realmente creo que socialmente debemos usar esto como un mal ejemplo, como algo que no se debe hacer. Que no se debe hacer. ¿Cómo es posible una persona, además que ha sido presidente de la República, lo haga y, como usted dice, pose y claro, se ufane, puesto 3 dosis? Sí, se ufane ¿no? y además con todo el equipo ahí, porque compromete evidentemente al equipo que está ahí en el proceso de vacunación y que no es responsable, porque el señor figuraba efectivamente en el padrón y ellos simplemente cumplían con su trabajo. Una última pregunta, o ya acercándonos al final de la entrevista, ¿qué informe se tiene o cuál es el avance de la investigación que hay en torno al caso Montesinos? La ministra de Defensa dijo, en breve plazo vamos a tener un informe completo y entonces se conocerá qué es lo que pasó y cómo pudo este señor Vladimiro Montesinos, dentro de un penal como la base naval del Callao, hacer llamadas de índole político con un operador de un partido político. Sí, bueno, los resultados de la información preliminar que la ministra precisamente ha recabado han tenido como consecuencia que se ha relevado de manera inmediata al oficial que estaba a cargo de este centro de reclusión naval, el CEREC, y a los 3 oficiales de guardia que estuvieron asignados durante el mes de junio y que eran las personas encargadas de supervisar las llamadas. Otro aspecto que nos hemos enterado es que en el momento en el que se cambia de la visita presencial hacia las llamadas telefónicas a familiares, hay como una suerte de entendimiento que como las visitas presenciales duraban 3 horas cada uno y eran hasta 2 por semana, las llamadas telefónicas podían durar lo mismo. Y esto es una interpretación que han hecho precisamente esta persona que ya fue relevada del cargo. En los próximos días se debe tener un informe más completo porque la ministra ha solicitado que se dé en detalle las llamadas que se han hecho, no solamente a este número que ha sido público, sino durante todo el tiempo en el que las personas que están recluidos en la base naval han podido hacer llamadas a través de este teléfono, que es un teléfono público, pero al cual los internos tienen acceso para comunicarse con sus familiares y sus abogados. Y como todos sabemos y hemos visto, este señor Montesinos ha hecho lo que ha querido con las llamadas. ¿Y qué nos garantiza que no lo vuelva a hacer? Porque además es un hecho que a todas luces empaña el proceso electoral, ¿no? Es un preso bajo la jurisdicción del Estado que está teniendo una intervención. Además no se trata de un preso cualquiera en un proceso electoral. El asunto va serio, ¿no? Bueno, se han relevado los responsables, pero a él también se le ha privado del derecho a hacer llamadas mientras duren las investigaciones y yo espero que en los próximos días se puedan también, con las conclusiones de esta comisión que está evaluando los hechos, poder tener unas recomendaciones complementarias para que esto no vuelva a pasar. De acuerdo, doctora Bermúdez, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Por ahí todavía no ha terminado de respondernos si cree que el presidente cumplió o no con haber sacado adelante elecciones limpias, pero entiendo la cautela ante, dígame, o la estoy tentando para la respuesta. Está tentando solamente a recordarle que las elecciones no han terminado. Las elecciones terminan con la proclamación
del presidente o de la presidenta de la República. De acuerdo, entonces después de eso la invitaremos a 2021 para que nos diga si usted se encuentra satisfecha a nombre del gobierno del presidente Sagasti con el proceso concluido. Muchísimas gracias, doctora Bermúdez. Con mucho gusto, muy amable. María, muy buenas noches.